del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Doctor, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Y bueno, hay que dejar claro que cada papa tiene pues una forma de ser distinta. Sin embargo, ¿cree que los fieles mexicanos se sintieron cercanos, en este caso al Papa Francisco? Y en este entorno, pues saber si para usted el Papa Francisco influyó en la Iglesia mexicana. ¿Hubo cambios en la Iglesia de nuestro país? Buenas noches. Bueno, yo creo que el Papa ha influido en todo el mundo católico, no solamente en un país en particular, en unos obviamente más que en otros, pero tiene una influencia muy grande con su deseo de renovación y de acercarse al Evangelio. Y entonces yo creo que sí, que en la Iglesia mexicana también se ha notado, no en todas partes, del mismo modo, por supuesto. La Iglesia mexicana es muy variada, es muy diversa, no es el mismo el campo no es lo mismo el campo que la ciudad, no es lo mismo el norte que el sur, no es lo mismo zonas con mucha violencia que zonas más tranquilas. Entonces, evidentemente, en función de la situación de cada estado, de cada ciudad, pues se ha recibido más o menos, pero algunos elementos en los que el Papa ha influido mucho aquí en México, yo diría por un lado en la denuncia fuerte, en el valor que ha tenido para denunciar las injusticias, la violencia. Es un país en el que tenemos mucha violencia, desafortunadamente, para denunciar la pobreza. Es un país en el que también, desafortunadamente, tenemos un 40% de pobres. Y también pues, el tema medioambiental. Ha sido un Papa muy preocupado por el problema medioambiental, que lo ha abordado no solamente en clave ecológica, sino de ecología integral, que significa, de alguna manera, repensar todas las dimensiones del ser humano, no solamente del ser humano con la naturaleza, sino también con los demás seres humanos, con la trascendencia, cada uno consigo mismo. Entonces, pues sí, ha hecho invitaciones que han sido escuchadas en México. Tenemos, por ejemplo, allí el Movimiento Nacional por la Paz. Hay muchos ejemplos, ¿no? Pero el Movimiento Nacional por la Paz, que ha sido emprendido por los jesuitas, apoyado por la Conferencia Episcopal, por las congregaciones religiosas, por otras iglesias, por otras confesiones religiosas, y es un movimiento que va cobrando fuerza en favor de la paz, para que algún día podamos vivir aquí en paz. Entonces sí, la verdad es que ha tenido influencia, pero desigual. Claro. Doctor, y bueno, sobre esto que nos menciona, además, ¿qué otros cambios hizo el Papa Francisco en su modelo de papado respecto a otros modelos? Y bueno, ya mencionaba estos mensajes fuertes que dio el Papa Francisco, y saber si por estos mensajes, cuando habló del capitalismo, de la pobreza y de la migración, sobre todo en un aspecto crítico y propositivo, pues resultó ser un papa incómodo dentro de la misma iglesia, dentro del Vaticano. Ya lo decía, migración, pobreza, ambiente, también habló del clericalismo. Sí. Bueno, pero es normal. Es decir, cuando uno se acerca a Jesús de Nazaret, y ha sido un poco el deseo que ha tenido el Papa todo este tiempo, estos 12 años, que la Iglesia se acercara más a Jesús de Nazaret. Bueno, Jesús de Nazaret incomodó mucho en su tiempo, incluidos pues, los religiosos de su tiempo, ¿no? Las personas más religiosas. Entonces, es normal que esto ocurra, ¿no? No es que haya que buscar el conflicto, pero sí que es normal que esto haya ocurrido. Y sí, ha producido incomodidad, también ha producido mucha esperanza, también ha producido mucha consolación, podríamos decir, ¿no? Todo lo que él ha hecho. Bueno, ha sido un papa que ha querido la renovación de la Iglesia por dentro y hacia afuera. Ha querido que fuera, y él mismo ha tenido un estilo más sencillo, más cercano a la gente, hablando un lenguaje que la gente entendía, escribiendo unos textos que la gente entendía, siendo textos muy profundos, muy buenos, de mucha calidad. Soy profesor universitario, me dedico a estas cosas, me dedico a estudiar este tipo de textos, y realmente son textos muy buenos, pero al mismo tiempo son muy sencillos, se entienden muy bien. Yo creo que esto ha sido un poco el sello y la firma del Papa Francisco, ¿no? La profundidad, la autenticidad, el acercamiento al Evangelio, el acercamiento a los pobres, la apertura a los demás, todo con mucha autenticidad, con mucha profundidad, al mismo tiempo con mucha claridad, ¿no? Pero que efectivamente usted tiene razón, cuando alguien promueve cambios, pues la Iglesia no deja de ser un sistema
y como todo sistema, pues se resiste, ¿no?, a los cambios. Esto le pasa a la Iglesia, le pasa a los partidos políticos, le pasa a los colegios, a las universidades. Un sistema siempre tiende a quedarse igual y siempre pues le cuesta cambiar, ¿no? Pero el Papa ha considerado, y lo hizo desde el primer día, que no se quiso poner una serie de, pues, la capa y una serie de adornos que le parecían demasiado principescos, y dijo que no, y que él quería vestir con sobriedad, hablar con cercanía, y ha tenido muchos gestos en este sentido, ¿no? Y ojalá que continuemos, que no haya sido un paréntesis en la historia de la Iglesia, sino que sea el inicio de una Iglesia cada vez más sencilla y más cercana. Claro, y a eso iba, doctor, ¿qué es lo que nos espera? Porque en este momento justo hablamos del gran luto, de la gran pena de perder a un hombre como Francisco, como el Papa Francisco, pero también de la esperanza de que lo que él nos deja como legado pues siga vivo y eso no muera. Sin embargo, el fallecimiento del Papa abriría una nueva etapa del conservadurismo, o podemos tener esta continuación de una visión reformista en la Iglesia Católica. El Papa ha fallecido, pero los demás estamos vivos y la Iglesia somos todos. Entonces yo creo que su obra, su empuje, su palabra no ha fallecido, sino que sigue presente en nuestros corazones, y yo creo que tenemos mucho por hacer. Entonces, no, en ese sentido no estamos en un final. Él sí que ha fallecido, pero estamos en un final. ¿Cómo será el próximo Papa? ¿Será continuista en relación a él o no? Bueno, habría, yo creo que, como dos posibles escenarios. Un escenario sería el de decir, bueno, es un Papa que ha abierto procesos de cambio muy importantes que hacían falta, convendría un Papa ahora que los continuara, quizás con otro estilo, quizás con un lenguaje distinto, pero que lo continuara esta obra inacabada de renovación interna, etcétera, ¿no? Y quizás otro escenario posible sería el de pensar, bueno, quizás desde el 2005, cuando se nombró a Benedicto XVI, hay rumores que dicen, porque sabe usted que es secreto esto, pero hay rumores que dicen que hubo un cierto pacto de caballeros que dijeron, bueno, vamos a votar esta vez a un papa un poquito más de perfil conservador, Benedicto XVI, y después vendrá otro, Bergoglio, que era el segundo más votado, pues de perfil más abierto, ¿no? Ahora tocaría otro más conservador, si fuera cierto ese pacto de caballeros que se dio en el 2005 en el cónclave que acabó nombrando al cardenal Ratzinger, ¿no? Estos dos escenarios son posibles, y obviamente hay otros escenarios posibles, ¿no? Vamos a ver. Supongo que en las próximas semanas iremos sabiendo un poco más, pero al final es algo secreto, y como se suele decir, el que entra en el cónclave papable acaba saliendo cardenal, Entonces, que es una forma de decir que la mayoría de las veces se escoge un papa que nadie se esperaba, ¿no? Eso puede ser. Claro, y por supuesto queda abierto, y sobre todo queda este mensaje de esperanza y de que pues pudiera haber una continuidad. Ahora, doctor, en su expertise, ¿qué considera que papel tendrán los cardenales latinoamericanos en este nuevo cónclave? ¿Será importante cada una de sus participaciones? ¿Habrá alguna influencia en este contexto que estamos planteando de continuar o de pues, retomar la orientación más conservadora? Yo creo que los cardenales latinoamericanos van a tener un papel muy importante en este cónclave. Es un colectivo muy numeroso, y no solo cuantitativamente. La Iglesia latinoamericana tiene mucho peso hoy. Es la región del mundo con más católicos, con más peso en la Iglesia católica, por lo menos cuantitativamente. Obviamente Europa tiene mucho peso por la tradición de los siglos, sin duda, no cabe duda, pero Latinoamérica tiene mucha importancia en la Iglesia católica de hoy y también en otras iglesias, y entonces se va a hacer notar. Bueno, no olvidemos que el Papa que ha fallecido era latinoamericano, no olvidemos este detalle, ¿no? El primer latinoamericano de la historia, el primer americano, el primero del hemisferio sur, el primer jesuita también. Bueno, vamos a ver. Yo creo que no es tan importante si los latinoamericanos van a tener peso o no. Lo importante es que se escoja a un papa realmente de calidad, a un papa que
que sepa hacerse cargo de la situación de la Iglesia hoy y del mundo hoy, un papa que no tenga miedo a mirar de cara a cara lo que está ocurriendo hoy en el mundo, un papa valiente. Yo creo que eso es más importante que no que sea conservador o progresista. Yo creo que es importante que sea un papa realmente de calidad. Yo creo que se va a escoger a alguien de mucha calidad, ya se barajan nombres de diferentes continentes y países, Filipinas, África, Europa, etcétera, y quizás sea un nombre que no sea ninguno de estos, ¿no? Pero no cabe duda de que los cardenales latinoamericanos van a tener mucha importancia, sí. Claro. Finalmente, doctor, ya habíamos hablado y usted destacaba la influencia que tuvo el Papa Francisco. Sin embargo, en esto que conocemos como mundo moderno, ¿puede un papa, ya sea el Papa Francisco o el próximo papa, cambiar el rumbo espiritual de esto que le decía llamamos como mundo moderno? Y bueno, también finalmente, doctor, ¿con qué mensaje, qué oración y qué palabras nos quedaremos por siempre del Papa Francisco? No, el Papa no puede cambiar el rumbo del mundo moderno, eso no es posible, es un mundo demasiado grande y no es tan cristiano, digamos que hay religiones, hay confesiones y creencias distintas, y por tanto no tiene tanto peso la Iglesia Católica en el mundo, aunque tiene mucho peso, casi 1.400 millones de católicos hay, no todos con el mismo vínculo con la Iglesia. Pero sí que el Papa ha de ser una voz importante en el mundo que puede influir, sí, como el Papa lo ha hecho, en muchos temas de pobreza, de medio ambiente, de migraciones, de violencia, de guerra, de muchas cosas, ¿no? Entonces sí, es importante que se escoja a un Papa que tenga capacidad de tener una voz profética en el mundo, ¿no? Bueno, hay muchas palabras con las que nos podríamos quedar, pero a mí me llegó al corazón especialmente una cuando en la isla de Lampedusa, en el sur de Italia, gritó vergüenza. Allí se había producido el hundimiento de una embarcación con mucha gente que venía de África y no se les había salvado porque las reglamentaciones de aquel momento decían que no se podía, y se hundió delante de las costas de Europa. Y él fue allí, se personó allí, y ese día y los días siguientes gritó vergüenza, qué vergüenza. Yo creo que esas palabras deberían resonar en nuestros corazones de católicos, de cristianos, de personas de otras confesiones, de no creyentes. Qué vergüenza, están pasando cosas en el mundo que son una vergüenza de violencia, de pobreza, de maltrato de mujeres, de maltrato del medio ambiente, de dictaduras, de muchas cosas, de corrupción, y por dentro en nuestra conciencia colectiva nos tiene que resonar ese grito de qué vergüenza. Lo primero siempre es la persona, lo primero siempre es el ser humano, eso nunca podemos olvidarlo. Un mensaje importante del Papa Francisco. Platicamos esta noche con el doctor José Sols Lucia. Él es académico del Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. El legado del Papa Francisco, pero también comentarios y consideraciones clave de lo que vendrá en la Iglesia Católica. Doctor, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Muchas gracias a ustedes. Buena noche. Bueno, ya hablábamos